Hola, buenas tardes. Bienvenidos nuevamente a este programa, Creciendo Contigo Mujer, la radio católica online para la mujer, porque ser mujer es un privilegio. Y muy contentos y honrados nuevamente de tener aquí a la maestra Fabiola Jiménez, que pues nos va a continuar el tema tan interesante que habla sobre las heridas de la infancia para poder identificarlas y en un momento dado, pues poderlas sanar también. Hola, buenas tardes, Fabi, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Gina? Muchas gracias por la invitación nuevamente aquí. Eh, y bueno, pues me alegra que haya este interés para continuar este tema que me parece tan importante, ¿verdad? Ujú. En nuestra sesión pasada, pues hablamos un poquito de las heridas en general. Hablamos también no solo qué es una herida, sino un poquito cómo actúa en nuestra parte emocional. Y si recuerdas, pues fuimos describiendo como el edificio de la personalidad con estas etapas, ¿no? Sí, Etapas pues evolutivas, ¿no? De la psicología evolutiva, un poquito cómo funciona, para pues comprender que aunque estemos en un yo adulto, si nuestra herida de infancia no ha sido sanada, emocionalmente nos baja como a ese primer piso, ¿no? A ese primer piso de este edificio, pues de nuestra infancia. Entonces lo experimentamos como aquel momento de nuestra infancia. Nos duele emocionalmente y reaccionamos incluso con ese dolor como de niños, ¿verdad? ujú, ujú. Entonces, de ahí, pues la importancia, ¿no? Que juega este tema en nuestro yo adulto, porque pues es muy importante no solo conocerlo, sino sobre todo identificar cuál es mi herida, ¿no? Porque como te Claro, decía, todos tenemos heridas, o sea, ahora sí que nadie nos libramos, es como decir, todos tenemos personalidad, todos tenemos carácter, todos tenemos, pues sí, nuestras características en este tema. Y, y bueno, y no verlo del todo como algo negativo, aunque efectivamente nos lo produjo pues cierta circunstancia en nuestra infancia eh, no tan favorable, verlo como que esta herida que adoptamos es una forma de protegernos. ujú, Entonces, hemos ido desarrollando cada uno de nosotros esta manera de protegernos, que es justo el nombre de esta herida, claro, ¿no? Entonces, claro, en ese sentido, no verla tan negativo, tan ¿no? negativamente. Y una pregunta, si sufrimos heridas, por ejemplo, en nuestra adolescencia o ya en nuestra adultez, ¿son tan marcadas en nuestro inconsciente estas heridas como las de la infancia o son diferentes? Em, Realmente las heridas a partir de la infancia caen sobre la misma herida Mm, anterior, okey, digamos que suma. suma. Por ejemplo, digo, no es lo mismo en un yo adulto, desde luego, que en una infancia, pero lo que hacen más bien es que caen sobre la misma herida ya existente. Ujú, En la adolescencia, por ejemplo, hay una herida un poco más común que se desarrolla, que no es tan común de la infancia, que es, por ejemplo, la de la traición. ¿Por qué? ah, Porque la herida de la traición es más bien en relación a, pues, a las amistades o a, por ejemplo, a los papás cuando experimentan, no sé, un divorcio, por ejemplo, causa muchas veces una herida de traición en el hijo o en la hija. claro, Y es más en una etapa adolescente. Entonces, las experiencias futuras que cayeran ya en una etapa adulta, llámese en una relación, o llámense, sí, en un noviazgo, cualquier cosa cae sobre la misma herida ya hecha en la persona, en la sensibilidad. o de la- vuelven a abrir una herida. Sí, Sí. ¿Por qué? Porque si no ha sido sanada, o sea, cualquier elemento que caiga sobre ella duele más, duele más. No duele incluso por lo que está sucediendo en el presente, sino que duele por lo que suma a la experiencia pasada. claro, claro. Y a ver, ¿ya hay alguna, de las heridas que, digamos, lastime con mayor fuerza o todas por igual, de las heridas que nos has hablado y que nos vas a describir ahora, todas por Todas, igual? todas por igual. Ajá, no hay una que No, digas: "Esta es la peor". no, No. no. Digamos que las más comunes, las más representativas son el rechazo y el abandono,
que ahorita hablaremos un poco más de ellas, pero el rechazo y el abandono son un poco las más comunes porque corresponden justo a esa primera infancia, a esa primera etapa de vida. Que si quieres, bueno, podríamos irlas describiendo. Por supuesto. Entonces, la primera sería el rechazo. Gracias. Sí, como te decía, pues hablaremos de las 5 heridas de infancia, que son las más comunes. Sí. Entonces, empecemos, por ejemplo, con la herida del rechazo. La herida del rechazo, a la pregunta de qué lo produce, pues yo te diría, o en qué momento inicia esta herida, pues realmente puede iniciar desde el vientre, ¿no? Desde el momento en que está el bebé en el vientre materno. ¿Y qué lo produce realmente? Pues papás aislados, o sea, puede ser papás realmente no presentes o poco presentes, como el extremo, papás demasiado protectores, eso es como pues una dicotomía, ¿no? En esta herida. Pero los dos extremos pueden producir este rechazo, esta herida de rechazo. ¿Y cómo se manifiestan en este niño, o bueno, en este niño adulto? Pues sus defensas, su forma de protegerse son justo aislarse, rechazar este afecto, justo rechazar este vínculo. Se desarrolla, curiosamente, con el progenitor del mismo sexo, es decir, las niñas con la mamá, los niños con el papá. O sea, sí tienen como nombre y apellido esta herida caracterizada justo con tu progenitor de tu mismo sexo. Y si se pusieran una máscara, pues la máscara de esta herida de rechazo sería justo el aislamiento, el huir de las situaciones. Porque ¿qué le fue negado a esta herida? Pues ¿qué le fue negado? El derecho a sentirse importante, el derecho a ser acariciado, se puede decir, a sentirse querido. Eso es lo que le fue negado, ¿no? Por estos papás en extremo o muy aislados o demasiado protectores. Entonces, como que no crea ese vínculo sobre todo con la figura materna si es niña o con la figura paterna. Con la paterna si es hombre, ok. Ajá. Y sus reacciones típicas, pues son justo que es un solitario, que normalmente no se siente incluido, ¿no? Y pues en el yo adulto es muy característico, ¿no? Esta persona que es muy sensible a no sentirse incluido. O sea, que se experimenta rechazado en todo momento, aunque no sea así. O sea, pueden estar viviendo el mismo grupo, la misma situación, ¿no? Llámese ahorita, ¿no? Que no te invitan o no te invitan a una posada, a una reunión, a tal, y a lo mejor alguien no, pues quizás se le olvidó, quizá, no sé, yo no lo leí, o no lo sé, puede no darle importancia, pero quien tiene esta herida lo manifiesta, o sea, con un dolor inmenso, lo manifiesta así como siempre se olvidan de mí y tal, o sea, le duele demasiado, ¿no? Sí. La misma situación. Entonces, en ese sentido se manifiesta en el yo adulto de esta manera. Hay un clásico ejemplo que me gusta poner y es cuando, no sé, alguien están en un ambiente social y, por ejemplo, se toman una foto de grupo, quien tiene esta herida de rechazo no se va a incluir. O sea, si no lo invitan, si no lo llaman, él jamás sería capaz de decir, hey, me acerco a la foto, ¿no? A la foto de grupo, hey, yo también quiero salir. Nunca sería, o bueno, podría serlo, ¿me explico? Si se trabaja, que ahorita hablaremos de cómo trabajarse cada herida. Pero quien experimenta esta herida de rechazo siempre se va a sentir rechazado. O, por ejemplo, la persona que dice, ¿por qué no salí yo en la foto? O falto yo, ¿no? Exacto, siempre va a estar, ¿por qué yo no? ¿Por qué a mí no me incluyeron? Sí. Siempre va a vivir como esta experiencia de herida, ¿no? Y es que su niño es el que actúa en él, su niño herido es el que actúa en él. En este sentido muy, muy, muy manifiesta. Ahora, maneras en que reproduce este dolor, porque en el fondo es un dolor, ¿no? ¿Cómo reproduce en el yo adulto este dolor? Pues siempre se siente como, o sea, él mismo se hace autosuficiente, ¿no? Se hace perfeccionista, siempre quiere, y a la vez quiere pasar desapercibido, ¿no? Es como este extremo.
como no se experimenta rechazado, pero a la vez no quiere ser protagonista porque no tiene miedo a ser rechazado. Entonces siempre va a querer pasar desapercibido, que no hacerse notar, para no exponerse, ¿no? Claro, claro. Por tanto, si le preguntáramos a esta herida qué permiso sanador se tiene que dar, pues sería el permiso justo a pertenecer, justo a incluirse, aunque no le llamen, a ponerse en la foto, aunque no mencionen tu nombre, decir, yo también quiero salir, ¿no? Porque ese es el paso que le cuesta dar, ¿no? Esa es como la tarea de desarrollo que tiene que completar. Porque bueno, hablaremos, ¿no? Pero la tarea, en el fondo, la sanación es tú contigo misma, o sea, no esperar a que los demás te inviten, te incluyan, sino que tú te tienes que incluir, tú tienes que ser como esa mamá, si eres mujer, esa mamá tuya, o ese papá tuyo, en tu yo adulto, de completar eso que te fue negado, de incluirte tú en ti mismo, ¿no? Entonces es muy interesante y a la vez bastante común esta herida de rechazo, ¿no? Claro, claro. Sí, 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 conozco a varias personas, sí, luego te viene a la mente y dices, sí, la persona que es muy sentida, que si se entera que hiciste algo y no le invitaste, se ofende, se siente, hace drama. Sí, 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 hay personas que son así. Así es. Sí. Y bueno, entonces pasemos a esta segunda herida, ¿te parece? Y claro, sí. Ok, la segunda herida pues sería la herida del abandono, ¿no? Ajá. Y curiosamente esta herida la desarrollamos con nuestro sexo opuesto, es decir, las niñas hacia el papá, Ajá. los niños hacia la mamá, ¿no? ¿Y qué es lo que lo produjo? Pues justo padres proveedores, pero sin afecto, ¿no? Presentes que dieron, que hicieron, o sea, el punto es que aquí lo que faltó es justo la parte emocional, ¿no? Que no pusieron límites, también ese es el otro extremo. Así como no haberse manifestado, pues, cariñosos, afectuosos, el extremo es no haber puesto límites ni estructura en el hogar, ¿no? Si este niño se sintió que no se sabe a qué horas lo bañan, a qué horas comen, a qué horas, y todo, ya veremos, después lo vemos, esa indefinición en la dinámica del hogar, en el sistema, eso crea una experiencia de abandono. Claro. Me imagino aquí a esos niños que son criados por, pues, la empleada doméstica o que el chofer es el que se hace cargo de ellos, ¿no? Que pues sienten que no, pues que no, que los abandonaron los padres, ¿no? Puede ser, pero no solo es la presencia o la falta de la presencia física, porque puede estar físicamente el papá y la mamá. Aquí el punto es más el cómo lo experimenta el niño o la niña. Se experimenta abandonado justo por esta ambigüedad, por esta falta de límites, por esta falta de, sí la presencia, pero es más el afecto. Puede haber poca presencia, pero con afecto, con cariño, creando este vínculo. Y puede estar siempre presente, pero no, pues no le hace caso al niño, solo le provee lo que necesita, le da de comer, tal, pero no hay afecto. Ajá. Aquí el punto es el afecto, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué defensas o cómo se protege, ¿no? Quien tiene esta herida, pues la verdad es que como se experimenta solo, se experimenta vacío, se va a experimentar como víctima muchas veces, incluso en peligro de muerte, ¿no? Estas personas desarrollan mucha ansiedad, o sea, esta experiencia de sentirse en peligro de muerte. Cree que los demás no lo quieren, cree que pues realmente no, o sea, se va a sentir abandonado incluso en otros contextos. Se desarrolla más, como te digo, con el sexo opuesto, entonces le va a costar la relación, el vínculo con las personas del otro sexo. Y se manifiesta también pues con cambios de humor radicales, ¿no? Como un poco extremo en estos cambios de humor. Y su máscara, ¿qué máscara va a desarrollar para que no lo abandonen?
La máscara en las relaciones es que se vuelve muy dependiente o codependiente en sus relaciones. ¿Por qué? Porque no quiere que lo abandonen. Entonces se hace sumamente complacientes. Se hace, todo es para quedar bien, para estar bien, para hacer que todos estén contentos con él, sumamente complaciente, es su máscara, ¿no? ¿Y qué le fue negado? Pues le fue negado como ese derecho a ser valioso o valiosa. Le fue negado ese derecho a sentirse segura, seguro o en confianza. Entonces, pues sus reacciones típicas, ¿no? Estas reacciones típicas, pues van a ser sin capacidad de autocontenerse, no sabe ponerse límites a sí mismo, no sabe decir o expresar muchas veces lo que piensa. ¿Por qué? Porque siempre quiere complacer a los demás, entonces no quiere ser insuficiente. Es un poco dubitativo, ¿no? Como inseguro. Busca que le resuelvan los problemas. Cualquier decisión que va a tomar siempre va a estar preguntando si están de acuerdo, si no, ¿sabes? Es como, suelen tener mirada un poco triste, normalmente tienen dificultad con la autoridad, cualquier autoridad, ¿no? En las etapas de vida conforme va avanzando, le va a costar siempre pues esta relación con la autoridad. Le cuesta también como completar tareas, cerrar ciclos. ¿Por qué? Porque depende mucho de las relaciones, porque pierde de alguna forma, desdibuja su propia identidad y tiende a hacerse mucho a los otros, ¿no? Lo que los demás quieran. Entonces, reconoce poco lo que él quiere, lo que a él le gusta, ¿no? Porque vive complaciendo. Complaciendo a los demás y buscando darle gusto a los demás, inclusive si es en detrimento de lo que la persona quiere. Exacto. Sí. Y pues de alguna forma ella misma o él mismo no se siente valioso, ¿no? Es como si reprodujera justo eso que hicieron con él, lo reproduce él o ella consigo misma, ¿no? Se abandona a sí mismo. Entonces, pues digo, es de suponer que tiene baja autoestima, ¿no? Suele tener baja autoestima. ¿Y qué necesidad tiene? Pues realmente justo su enorme necesidad es de aceptación, de cariño, de que realmente no lo abandonen. Esa es su necesidad. Por tanto, si le preguntáramos también qué permiso sanador se tiene que dar, pues el permiso es justo ese, ¿no? A no abandonarse a sí mismo, a verse a sí mismo, a hablar por sí mismo, a mostrar seguridad. Ya sé que es un opuesto y es lo más difícil para la persona que tiene esta herida. Sin embargo, pues justo se tiene que dar ese derecho, ese permiso de crecer de alguna forma, porque psicológicamente es como si fuera un niño, ¿no? Mira. Un niño, aunque esté muy seguro, puede ser muy, muy sabio en su campo, muy seguro, digamos, laboralmente en su desempeño, pero emocionalmente poco autónomo, muy dependiente. Entonces, el permiso sanador sería ese, permiso de crecer, permiso de que su identidad la haga valer ante sí y ante los demás, ¿no? Fabi, una pregunta, ¿las heridas pueden darse en combinación? ¿Puede haber un poco de una herida y un poco de otra? ¿O frecuentemente es una sola la que predomina? No, podemos tener más de alguna, pero más fuerte siempre habrá una. Hay una que predomina. Exacto, pero cuando las escuchas de repente dices, tengo algo de esto, ¿no? Pero tenemos más fuerte una de ellas. Una predomina. De hecho, cuando se hacen los test, pues aunque uno está un poco a veces confundido, dices, puedo tener esta o esta, en el fondo se afianza una. En el test el resultado es solo una. ¿Por qué? Porque luego ya que te adentras, te conoces más, identificas que sí, aunque puedas tener un poco de 3 quizá, tenemos más de una por X evento, ¿no? El punto es identificar luego qué evento, qué serie de eventos me llevaron a tener esta experiencia con esta herida, ¿no? Sí. Muy bien. Bueno, pues avanzamos a la tercera herida. Sí. ¿Ok? Sería la herida de traición.
¿Y qué lo produce? Pues lo produce justo, puede ser una madre ansiosa, unos papás un poco incapaz, ¿no? Inseguros en su crianza. ¿Qué le generan a esta persona, al niño? Incertidumbre, que pierde la confianza en sus padres, en el fondo es eso, pierde la confianza en sus padres, que lo produce pues inestabilidad, como que no lo saben proteger, o que incluso estos cambios de planes, de, ay, sí, cuando pase tal cosa te llevo al parque, cuando acabe de hacer esto, vamos a jugar, y no lo hacen, no lo cumplen, ¿no? Y aparentemente como adultos podemos decir, ay, no pasó nada, jugó aquí. No, para el niño, para la niña sí pasó, porque crea esta ambigüedad, esta inestabilidad y esta experimentarse traicionados por los papás, por la mamá, el papá, ¿no? Aquí sí no es que esté definido hacia uno de los progenitores en concreto, sino hacia el sistema familiar, ¿no? Sus cuidadores primarios. Y entonces me imagino que como adulto vive desconfiando, con mucha desconfianza. Pero por supuesto, pero es la mayor característica de alguien que experimenta esta herida de traición, la desconfianza. Desconfianza a todo nivel se manifiesta. Entonces, justo eso te iba a decir, su defensa es desconfiar. ¿Por qué? Porque le cuesta mucho creer en las promesas, creer en las personas, desconfía de todo y de todos. Entonces, se experimenta amenazado y con miedo. Con miedo porque nunca sabe qué va a pasar, qué puede resultar. Su máscara, pues su máscara justo va a querer ser muy controlador, porque si de niño él no podía controlar las situaciones, dependía tanto de sus cuidadores primarios, pues él se va a volver sumamente controlador. No da pasos sin guarache, como decimos en México, ¿no? Y obvio, no le gusta equivocarse. No le gusta equivocarse. Entonces, una persona con ciertos rasgos de obsesividad, ¿no? No, puede no llegar a ser necesariamente. Puede no llegar a ser un trastorno, pero su tendencia siempre va a ser a querer tener el control. Exacto. ¿Y qué le fue negado? Pues justo como este derecho a vivir en paz y a confiar, ¿no? Como a ser protegido en lo más básico, porque estamos hablando de infancia, incluso adolescencia, ¿no? Y ves como yo antes te hablaba de que esta herida puede no ser tan en infancia, puede ser más adolescencia. ¿Por qué? Porque puede la traición ser ya más bien amistades, puede la traición ser más bien, pues, un trauma, es decir, un evento grande, por decir, no me cuidaron y un tío abusó sexualmente de mí, por ejemplo. Entonces, aunque el trauma es un abuso sexual, en realidad la herida es la traición. ¿Por qué? Porque mi mamá no estuvo al pendiente o me dejó desprotegida, ¿no? Entonces, como te digo, puede ser una serie de actos pequeños de sistema familiar, como puede ser que eso lleve a un evento traumático, ¿no? Y las maneras de reproducir este dolor, sus reacciones típicas, ¿no? Un poquito estas reacciones naturales, pues es que busca controlar todo, tiene complejo de adivino, siempre quiere como, ay, seguro fue por esto, ¿no? No se hace vulnerable a sí mismo, no se permite como que abrir ciertas partes de su corazón, de su interioridad, de su intimidad. Siente que él puede todo por este mismo afán de ser controlador y a la vez espera mucho de los demás, a la vez es muy exigente de los demás. Y pues se muestra también como quien tiene la razón, ¿no? Quien incluso en una relación, llámese noviazgo o incluso amistad, puede ser sumamente celoso o celosa, ¿no? Posesiva un poquito por esta desconfianza, ¿no? Y bueno, y creen que ellos hacen todo, ¿no? Al final ellos tratan de resolver todo un poquito, pues digamos que son todo consecuencias. Entonces, aquí lo interesante nuevamente es volver a ver cómo han sido las formas de protegerse. O sea, no es que las personas seamos así porque querramos ser buenas o malas. O sea, bueno, en general todos somos naturalmente buenos,
Pero si desarrollamos estas maneras de actuar, es porque así nos protegemos. Protegernos Del dolor que causan estas heridas. Del dolor emocional que tenemos desde más pequeños, ¿no? Sí. ¿Y cómo reproduce el dolor las personas de esta herida de traición? Pues que siempre, en el fondo, se sienten decepcionados de los demás, ¿no? Y si no, casi que ellos hacen que así sea, ¿no? Ay, sí, pasó esto, pero faltó esto, ¿no? Siempre hay una decepción, siempre hay una inconformidad. Y obviamente tienen fobia a la mentira, ¿no? Porque por esta herida de traición rechazan enérgicamente la mentira, ¿no? Les cuesta, obviamente, abrirse en una relación, por lo que te decía de que les cuesta ser vulnerables. Y su necesidad, por tanto, pues necesidad en el fondo es a respetar sus verdaderas necesidades, ¿no? A recibir sin miedo, a confiar. Entonces, ese sería el permiso sanador. O sea, si a la pregunta de esta herida de traición, ¿cuál sería este permiso que se deben dar? Pues es el permiso a perdonar, a confiar, a dejar ir, a no controlar, ¿verdad? A tener fe, pues, en los demás, en la vida, en Dios, ¿no? Porque, bueno, así como somos desconfiados, si tenemos esta herida con los demás, pues somos desconfiados con Dios. O sea, nuestra relación con Dios nos va a costar mucho confiar en Dios. Claro. O sea, se manifiesta en todos nuestros niveles, ¿no? Pues porque somos personas integrales que, aunque estamos hablando de la parte emocional, pues la parte espiritual está sumamente conectada. Claro. Todo, ¿no? Entonces son personas que no confían ni en Dios o les cuesta, o les va a costar mucho. O sea, hay que trabajarlo. Aquí el punto es que sí, todo es trabajable. La verdad es que todo es trabajable si lo reconocemos, si lo identificamos, ¿no? Por eso es el primer gran paso. El primer paso, reconocer que tienes algo para de ahí ya pasar a quererlo sanar. Exacto. ¿Por qué? Porque igual reconoces sentir ese miedo a confiar, reconoces sentir que eres desconfiada, pero no sabes el origen. Y una vez que lo identificas, es mucho más fácil reconciliarte contigo y decir, ya entendí, por tanto, voy a conscientemente trabajarme por confiar. Entonces, todo es trabajable si nos damos cuenta, ¿no? Si lo traemos del subconsciente, lo traemos al consciente. Claro, qué importante, en todo, básicamente, en toda la parte emocional, es lo más importante, el primer paso es reconocer que lo tienes, ¿no? Exacto. Reconocer que tienes ese problema para de ahí ya buscar sanarlo. Así es. Muy bien, entonces pasamos a nuestra cuarta herida. La cuarta herida, que sería la humillación. La humillación que lo produce, pues eso, ¿no? Quizá que fue regañado, llamado la atención o exigido, puede ser individual o frente a otros, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, un niño quizá en el kinder, que es llamado la atención fuertemente delante de los demás. No siempre son los progenitores, no siempre son los papás. O sea, pueden ser sus primeras experiencias de cuidadores, ¿no? Que también lo pueden causar, ¿no? También, por ejemplo, esta herida de humillación la causan estos clásicos temas tabú que puede haber en la familia, ¿no? Como este hermano tuyo que no queremos que la gente sepa, ¿no? Tu hermano adolescente que hizo tal o cual cosa, no le digas a nadie. O experiencia de tu papá quizá un poco alcohólico y nadie puede saberlo. Este tema que queda, o sea, el tener todos estos temas como de vergüenza en la familia, temas que no salen, todo eso causa humillación, herida de humillación, porque de alguna forma es una vergüenza patente, ¿no? En la familia. Es como esta película, ¿no? De Encanto. No sé si la viste, de Disney. Encanto, que es un poquito sobre la cultura colombiana, y hablan de Bruno. Es todo sobre una familia. Y hay un Bruno, que era el tío del cual nadie hablaba, ¿no? Entonces, es como en toda familia hay un Bruno,
presente, ¿no? Una situación ahí, temas tabús, ¿no? Como se dicen. Entonces, exacto, del tema que nadie habla. Sería algo así como el elefante rosa en medio de la sala del que hablan los de doble A, también, ¿no? Que dicen también, que está el elefante ahí y nadie quiere hablar del elefante. claro, eso, pero estamos hablando de un presente. Aquí el punto es, Mm. como niño, cómo se vive. Ah, Se ok. vive, lo vives así, como humillación de un tema del cual no se habló. O Mm, incluso, por ejemplo, a veces una condición familiar que no se acepta, llámese, por ejemplo, eh, hasta la pobreza, ¿no? Decir, si yo no acepto, si se me maneja en mi familia como un problema, ¿no? Aquí es el enfoque que me dieron en mis papás, ¿no? Porque no, el tema no es si se tiene recursos o no, sino cómo me lo comunicaron, como tema de humillación o como tema de no pasa nada y tu papá trabaja y estamos orgullosos de él, ¿me explico? ujú, No es en sí la condición cuanto el cómo se dio a conocer, cómo se manejó en mi familia este tema. ujú, O, por ejemplo, el color de la piel, o como te decía, ¿no? El alcoholismo, un abuso, una disfuncionalidad, todo lo que sea propio en un sistema familiar, pero con un enfoque de vergüenza, ¿no? ujú, ujú. Vergüenza o más bien de querer evadir el tema. Porque También puede ser evasión. estaba pensando en una persona que conozco que su papá murió repentinamente, le dio un infarto y ella creo que tenía 10 años cuando la hicieron responsable de sus hermanitos Mm, y no se habla del tema. Vamos a seguir la vida y todo. O sea, la mamá no permitió que vivieran un duelo, que lloraran, sino que aquí no pasó exacto. nada y vamos a ser todos fuertes y vamos a seguir adelante. Y entonces eso recuerdo que en ella provocó una gran herida. Claro, pues ese es un muy buen ejemplo eh, de que eso, no se habló, no se permitió compartir, desahogar la emoción que contenía esa experiencia, Sí. y entonces al reprimirla como si fuera algo malo, ¿no? Cuando era algo natural, ¿no? Entonces hacen ver como una vergüenza, como algo malo, entre comillas, ¿no? Porque así lo percibe el niño, el adolescente, y crea esta herida, ¿no? Esta herida de humillación latente. Ahora, como te digo, no lo provoca un regaño, no lo provoca un solo acto, sino un poquito como este sistema, Ujú, ujú. el manejo, el El manejo manejo de. Ujú, general de, de, de la familia, ¿no? ujú, Entonces, las defensas, normalmente, pues, el cómo lo defiende, pues, estando callado, ¿no? Como este silencio, ujú. que este silencio puede ser como un veneno, ¿no? Es una expresión muy fuerte, pero sí. ¿Por qué? Porque es un veneno envuelto en dolor y un dolor que es enojo, ¿no? Tú sabes que muchas veces una experiencia de tristeza, que es lo que hay de fondo, su traje o el disfraz es el enojo, el coraje, Ujú. ¿no? Entonces, personas que se muestran así como muy a la defensivas, con enojo, es porque hay en el fondo una experiencia de tristeza que no supieron encajar. Ujú. Entonces, así es como parte de cómo se manifiesta. Un duelo no resuelto también. Exacto, exacto. Ujú, Entonces, ¿qué le fue negado? Pues le fue negado como esta libertad para hablar, para expresar, para compartir, para expresar su dolor, su tristeza, enojo, la emoción que fuera, ¿no? Compartirla como algo incluso común o no negarlo. El punto era no negar la existencia de eso que vivieron. Entonces le fue negada esta libertad y sus reacciones típicas, pues muchas veces son comportamientos compulsivos, ¿no? Búsqueda de ser perfectos. O ujú. se manifiesta también como rebeldía, buscan llamar la atención eh, como que experimentar esta vergüenza muchas veces es su móvil, es su motor, ¿no? También busca complacer, pero en el sentido de hacerse el chistoso, ¿no? Ujú, El chistoso de la fiesta, puede ser el ayudador, el típico, que bueno, él deja sus intereses propios al final
se siente también muy comparado, ¿no? Por esta humillación, ¿no? En relación a quién. También, pues, encubre cosas, se siente mala persona, carga los problemas de otros, como que se autocastiga a sí mismo, ¿no? Es una personalidad herida, se forma sobre todo, bueno, más bien que va hiriendo a los demás, ¿no? Porque alguien herido va hiriendo a los demás. Entonces, aunque es complaciente y aunque es el chistoso y así no se muestra vulnerable, va hiriendo. Va hiriendo, ¿por qué? Porque humilla, también humilla, ¿no? Tiene esta necesidad, pues, siente más bien, su necesidad es que siente que no merece ser respetado. De alguna manera él no habla de los problemas, no expresa, pero no permite que otros expresen o... No, es como el chistoso, siempre se va a estar burlando, siempre le va a estar sacando, ¿sabes? Porque como de alguna forma él tapó tanto lo que él sentía, ocultó tanto sus emociones, que siempre va a juzgar distinto las emociones de los demás, las actitudes de los demás, ¿no? Entonces, este permiso sanador sí es un permiso también, como te decía, de ser libre, pero sobre todo de crear relaciones adultas en libertad, ¿no? ¿Por qué? Porque realmente le va a costar mucho estas experiencias de relación de adulta o de adulto en libertad, ¿no? Por su miedo a ser humillado o humillada, ¿no? No se va a mostrar como es. Entonces, pues es un poquito eso, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, si una niña que quizá de niña a sus 5 años se sintió muy exigida, llamada la atención, o como dices, le hicieron hacerse cargo de la hermanita y le pedían, ¿no? Aunque esa es la siguiente, esa es más injusticia, ahorita hablaremos de esa, pero más directamente hacia esta niña, ¿no? Si fue regañada ante los demás o así, pues ella en su yo adulto, aunque tenga 45, 50 años, si en su trabajo le corrigen algo que no hizo mal, lo va a experimentar, bueno, con un dolor, como si aquella niña estuviera siendo exigida igualito, ¿me explico? Si no ha sido sanada esa herida, ¿no? Entonces, y va a reaccionar como aquella niña, o sea, puede ser que llore, que le cueste muchísimo y quizá no corresponde, o sea, puede el jefe pueden haberle dicho solo, oye, vuelve a hacer esto porque tal o cual, y la de al lado lo puede tomar como, ay, claro que sí, pues al final a mí, me explico, me pagan por estar aquí, lo vuelvo a hacer, pero una persona con herida de humillación no trabajada, no sanada, le puede doler a un grado, pues, desproporcional, pues, por esa herida, ¿no? Claro, a lo Entonces, que a lo que una ofensa que para otra persona sería trivial, para ella es como una punzada muy fuerte, ¿no? exacto, exacto. Y así sucede en realidad con todas las heridas, ¿no? Así duele, porque la herida es la línea del dolor. O sea, tu línea de dolor siempre va a ser esa herida, ¿no? Sí. Que esa herida y esa línea de dolor lo que hace es que te produce creencias y luego resoluciones, ¿no? O sea, creencias equivocadas, pero también resoluciones que tomas, es decir, yo nunca voy a permitir que me humillen, ¿no? O yo cuando sea grande no voy a hacer esto con mis hijos. O sea, siempre sacamos resoluciones que vienen de nuestras heridas. A veces no son resoluciones de, no sé. Le voy a dar a mis hijos todo lo que yo no tuve. Sí, pero eso en términos generales, pero viene de una creencia de a mí nadie me va a humillar. Si yo fui humillada, a mí nadie me va a volver a humillar. Y yo nunca voy a permitir que mis hijos sean humillados. Y voy a ser a lo mejor con mis hijos especialmente complaciente, cosa que es un extremo, ¿no? Pero muchas de estas conductas las desarrollamos fruto de nuestras heridas, ¿no? Si no las hacemos conscientes, si no las trabajamos. Claro, claro.
Y bueno, pues por último hablemos de esta quinta herida, que es la injusticia, ¿no? La herida de injusticia, que lo producen, pues sí, papás exigentes, rígidos y como tú dices, que te dieron tareas de más, que esperan mucho de ti, que de alguna forma no te permiten ser niño, niña, ¿no? Es como, no quieren que te ensucies, no quieren que te salgas de los lineamientos, no te permiten que seas niño en el fondo, ¿no? Claro. Esta falta, a veces esta falta de equidad con tus hermanos, sobre todo, también, sobre todo se desarrolla esta herida con el sexo, con el mismo sexo, es decir, como hija con tu mamá, como hijo con el papá. Y, y también va a desarrollar pues un rechazo a la autoridad por esto mismo, ¿no? O con todo tipo de injusticia. Con quien aplique con quien esté aplicando cualquier indicación, siempre vas a estar velando por la justicia. Entonces es el clásico que siempre está abogando por los demás, que siempre está diciendo, oye, no, pero tal, ¿no? El que no acepta tan fácil indicaciones, reglas, normas, todo lo cuestiona, ¿no? Y su máscara, pues es una máscara de rigidez, es una máscara también de apartar sus sentimientos, eh, aunque es sumamente sensible. O sea, naturalmente es muy sensible, pero no lo muestra. Se muestra siempre rígido, perfecto. Puede ser el típico Greenpeace, vegetariano, ¿no? Porque ¿qué le fue negado? De alguna forma le fue negado ser niño, tener actitudes de niño. Entonces es como se hace como un adulto desde pequeño. Y sus reacciones... Recordé, no sé si leíste El Caballero de la Armadura Oxidada. Sí, sí lo leí, pero a ver, ¿por qué lo recuerdas? Por esta incapacidad de expresar sus sentimientos, esta rigidez, el que él no quería abrir sus sentimientos y entonces, pues esta máscara representa la cara que él quería dar de fortaleza. Exacto. Y cómo la máscara se va aflojando conforme él va aprendiendo a expresar sus sentimientos. Exacto, exacto. Sí. Y eso es que es justamente eso, ¿no? Que como le fue negado ese ser niño y tener actitudes de niño, entonces pues vive con un traje puesto, con una armadura que lleva siempre, ¿no? Y no se muestra tal cual es. Y sus reacciones típicas, pues son eso, ser perfeccionista, es muy competitivo, se hace sumamente competitivo porque es defensor de las injusticias, ¿no? O sea, más bien defensor de la justicia, ¿no? Entonces es defensor ante las injusticias. Es rígido, puede ser muy severo, puede ser autoritario. ¿Por qué? Porque tiene miedo también a equivocarse. Desarrolló mucho miedo a equivocarse, entonces lo lógico es como que muy de sentido del deber, muy del deber ser. No se sale, no se permite temas espontáneos, no se permite incluso el sentido del humor es muy poco común, ese sería el permiso sanador, ¿no? ¿Y cómo lo reproduce? Pues cree que, por ejemplo, que si sus hijos se ensucian, están mal, ¿no? O sea, aunque sea un yo adulto, no permite tampoco a sus hijos como que, o a las personas que estén a su cargo, ¿no? Como equivocarse, ¿no? En ese sentido es rígido. Le cuesta todo lo que tenga que ver con ser flexible, con ser espontáneo. Y justo su necesidad, pues es que necesita conectarse con sus emociones, ¿no? ¿Por qué? Porque no sabe lidiarlas, solo, o sea, sí, no se permite como que experimentar, vive habiendo reprimido toda esta parte emocional. Y pues finalmente el permiso sanador sería, pues como te dije, a ser feliz, a divertirse, a buen humor, no sé, a hacer actividades que le inspiren, a tener confianza, espontáneo, ¿no? Sería un poquito, pues justo lo que le fue negado como niño, ¿no? Sería el permiso sanador. Bueno, estas son las 5 heridas de infancia con este enfoque. Las 5 heridas básicas que todos de una manera u otra sufrimos y que ahora como adultos es importante reconocerlas para sanarlas. Así es.
Sí, y me quedé pensando que en cuántas películas he visto y digo, a ver, ¿qué herida habrá tenido este personaje o este otro para actuar de esta determinada manera, ¿no? Hay algunas que sí nos dejan ver, pues, qué herida sufrió el personaje en su infancia o qué le pasó para ser como es de adulto, ¿no? Sí, realmente yo creo que cualquier película podrías analizarla y fácilmente sacar su herida de infancia, porque Sí, así funcionamos todos los seres humanos, ¿no? Por tomar películas que es mejor, ¿no? Pero si tomas las historias de las personas que están a tu alrededor, igualmente claro, puedes sacar cuál es la herida qué que herida. tienen, que tenemos, ¿no? Porque Así es. todos lo tenemos. Así es, pues qué interesante, Fabiola, muchísimas gracias, porque pues ahora nos das una idea general de lo que son las heridas y bueno, esperemos en futuras ocasiones ya ir profundizando en cada una de ellas o bien pues en algún otro tema interesante relacionado con la familia, con las relaciones familiares. ¿Nos recuerdas? Tú eres directora de un grupo que se llama Familia Unida, ¿verdad? Así es, soy directora de Familia Unida aquí en Ciudad de México. Sí. Em, y bueno, tenemos una cuenta de Instagram que se llama Familia Unida Mexsur. Bueno, Ajá, Mexsur, porque estamos ajá. más en el lado sur de la ciudad. Y bueno, mi cuenta personal es fabiola.familiaunida en Instagram. Y bueno, formamos parte de Familia Unida, un equipo de psicólogos terapeutas que damos este servicio. Cada una tiene su especialidad y a través de esta cuenta lo pueden solicitar con mucho gusto y les atenderemos en línea o presencial si se acomoda a donde estamos atendiendo en presencial. Perfecto, pues muchísimas gracias, Fabiola, gracias y pues espero que nos volvamos a ver pronto por acá. Un gusto y gracias por la invitación, Gina. Hasta Gracias luego. a ti y bueno, pues buenas tardes a todos. Hasta pronto.